Su propio padre se negó a tocarlo al nacer. Los sacerdotes dudaron en bautizarlo, y por todo el reino resonó un solo rumor. Esto no es un niño, esto es un castigo del cielo. No era solo un rey, era una anomalía viviente. Nació una mañana de otoño, el 6 de noviembre de 1761, en una habitación adornada con oro e incienso, en el corazón del Alcázar de Madrid. Alrededor de la cuna, los cortesanos esperaban un milagro, un heredero fuerte y vigoroso, capaz de mantener al imperio español de rodillas ante su grandeza. Pero al ver al niño, un escalofrío recorrió la asamblea. Las doncellas bajaron la mirada. El rey Felipe IV apartó la mirada, porque este infante, fruto supremo de generaciones de matrimonios mixtos, en nombre de la sangre pura de los Habsburgo, no se parecía en nada a un futuro soberano. Su cabeza parecía desproporcionada, su mandíbula inferior prominente, sus párpados pesados como si se negaran a abrirse a la luz. Sus extremidades estaban inertes, flácidas y descoyuntadas. Se sospechaba que era ciego. Apenas podía mamar sin atragantarse. Enseguida, las parteras hablaron de una grave malformación. Los médicos de la corte susurraban diagnósticos que no se atrevían a anotar. España, esa superpotencia colonial, ese coloso religioso y militar, acababa de dar a luz a un rey destrozado. Desde su infancia, Carlos mostró un retraso preocupante. Empezó a hablar muy tarde, no pudo ponerse de pie hasta los 6 años y parecía incapaz de retener más que unas pocas palabras seguidas. Pero no había vuelta atrás. Era el único varón superviviente de la sucesión. A los 9 años, contra toda lógica, fue proclamado rey de España. La ceremonia de entronización fue una mascarada congelada. El joven Carlos, vestido con una capa demasiado pesada para su frágil cuerpo, se tambaleaba en el trono. Su madre, la reina regente María Ana de Austria, lo gobernaba todo desde la sombra. Afuera, el pueblo estaba preocupado, pero guardaba silencio. ¿Cómo iba a gobernar este niño deforme, casi mudo, un imperio tan vasto? ¿Cómo se enfrentaría a la Francia de Luis XIV de Syracuse, a la Inglaterra protestante o incluso a sus propios nobles ávidos de poder? Ya no era un trono, sino un teatro trágico, y entre bastidores el horror crecía. Uno tras otro, los consejeros del rey descubrieron que no se trataba de un soberano, sino de una marioneta incapaz de tomar una decisión sin temblar. Los médicos lo encontraron sufriendo convulsiones y ataques febriles sin causa aparente. Lo exhibían para tranquilizar al pueblo, pero siempre brevemente, siempre en la sombra. El resto del tiempo permanecía encerrado en sus aposentos, cuidado como un niño eterno. Lo que debería haber sido un reinado se convirtió en una tortura lenta y humillante, tanto para él como para quienes intentaron manipularlo. El niño rey se convirtió en una leyenda viviente. Se decía que dormía solo unas horas por noche, que oía voces y que a veces hablaba consigo mismo en latín. Mientras tanto, el imperio español se desmoronaba lentamente, consumido por la guerra, el hambre y el caos. España se hundía, y en el trono, un niño deforme, incapaz de comprender lo que encarnaba, pero condenado a soportar su peso hasta el final. Con el paso de los años, el palacio real se convirtió en un mausoleo viviente, impregnado de silencio y susurros, donde el niño rey parecía flotar entre dos mundos. A medida que Carlos crecía, sus deformidades se acentuaban, pero ya no eran las sombras las que inquietaban a los sirvientes. Eran las sombras, los seres que se movían solos, los gritos que rasgaban la noche, seguidos de un silencio tan denso que parecía como si el propio palacio contuviera la respiración. Se decía que el rey a menudo se despertaba sobresaltado, empapado en sudor, murmurando oraciones en un dialecto desconocido. Las monjas convocadas a su lado se negaban a volver a hablar del tema. Una de ellas fue encontrada sin vida unas semanas después,
con los ojos muy abiertos y las uñas clavadas en la garganta como si hubiera intentado forzar un grito. Otras afirmaban haberlo visto recitar versos al revés, con la mirada perdida, como si ya no controlara su propia lengua. En sus aposentos, los crucifijos están boca abajo. Las velas se derriten en minutos y la temperatura baja repentinamente sin motivo aparente. Algunos sirvientes piden ser reasignados, otros abandonan el palacio sin previo aviso, pálidos y con los labios sellados. Un guardia jura haber visto el reflejo del rey en un espejo, moviéndose mientras el rey permanecía inmóvil. Es en ese momento que los susurros se convierten en acusaciones. ¿Y si no solo estuviera enfermo? ¿Y si estuviera poseído? Un antiguo inquisidor, recluido en un monasterio, es convocado discretamente. Permanece 3 días en palacio. Al marcharse, no dice nada, pero se hace emparedar vivo en su celda, exigiendo no volver a cruzarse con nadie. Los archivos oficiales nunca mencionan esta visita, pero cartas, encontradas mucho después, hablan de sesiones de oración, gritos inhumanos y ventanas rotas sin que nadie entrara. Entonces se menciona un nombre, una maldición, el hechizado, el hechizado. El pueblo empieza a creer que Carlos ya no es humano, o que lo habita el espíritu de un antepasado atormentado que viene a exigir venganza. Los genealogistas releen en secreto la historia del linaje. Encuentran reyes tiránicos, reinas que murieron al dar a luz, niños deformes nacidos en secreto, incesto santificado por la Iglesia. Y regresa una leyenda, olvidada durante un siglo, la de un Habsburgo condenado por un alquimista a ver su sangre maldecida durante 100 generaciones. El cuerpo de Carlos parece llevar los estigmas de esta antigua profecía, pero lo más inquietante es lo que no se puede explicar. El rey no envejece como los demás. Se debilita, sí, pero sin perder peso. Su rostro sigue siendo el de un niño enfermizo. Sus ojos, sin embargo, parecen cada vez más oscuros, profundos, casi vidriosos, como si algo más lo mirara. Una noche, la reina regente mandó quemar todos los espejos del palacio. Ningún testigo se atrevió a hacer preguntas. Al día siguiente, el rey se miró en un estanque y rompió a llorar. Pero nadie sabría jamás por qué. No fue hasta su muerte que se comprendió la magnitud del desastre. Cuando Carlos II falleció en 1700, a los 38 años, sin heredero, incapaz de procrear, desfigurado por el sufrimiento crónico y debilitado hasta el punto de no poder hablar ni masticar, las autopsias oficiales fueron inicialmente silenciadas. Pero silenciosamente, en las oficinas de la Inquisición y los archivos de las casas reales, emergió una verdad. Un grupo de genealogistas, comisionados secretamente para establecer la legitimidad de los pretendientes al trono, comenzó a reconstruir el árbol genealógico de los Habsburgo españoles. Lo que descubrieron los dejó helados. A lo largo de 5 generaciones, los matrimonios consanguíneos fueron casi sistemáticos. Tíos casándose con sus sobrinas, primos hermanos uniéndose en la sombra. A veces, incluso los hijos de matrimonios incestuosos se casaban entre sí. La sangre de los Habsburgo no era pura, estaba saturada. Carlos II no solo es hijo de Felipe IV y María Ana de Austria. Es hijo de la repetición, del círculo infernal de un linaje obsesionado con preservar su propio reflejo. En total, los investigadores han identificado más de 14 vínculos sanguíneos, directos entre sus 2 progenitores, una densidad genética que supera cualquier capacidad biológica humana. Lo que los cronistas habían llamado una maldición adquiere una forma tangible, medible e indiscutible. La prominente mandíbula de Carlos, esta famosa mandíbula de Habsburgo, ya no es una curiosidad aristocrática, es el indicador de una degeneración ósea hereditaria.
Su incapacidad para tener hijos, sus crisis neurológicas, su falta de desarrollo intelectual, todo es explicable. Y peor aún, podría haberse evitado. Pero en este sistema cerrado, donde el prestigio importaba más que la vida, sacrificar la salud en aras del linaje se aceptaba como un mal necesario. La verdad no es que un hombre naciera deforme. La verdad es que este rey es la culminación de un sistema que prefería el colapso a la disolución. Durante más de un siglo, los monarcas españoles se unieron entre sus parientes para mantener un linaje sagrado. Y fue este linaje el que literalmente dio a luz a Carlos, un ser incapaz de gobernar, mantenido vivo por la perfusión política, instrumentalizado hasta su muerte. España no fue gobernada por un rey maldito, sino por el puro y simple fracaso de la arrogancia biológica. Esta revelación, una vez registrada, nunca se proclamó oficialmente. Demasiado humillante, demasiado comprometedor, pero los archivos no olvidan, y quienes los leen hoy lo saben. El rostro monstruoso de Carlos II no era el de un demonio, era el de una advertencia. Murió un día de otoño, jadeante, con los ojos abiertos, mirando fijamente un techo que llevaba horas contemplando sin moverse, como esperando algo, o a alguien. Carlos II de España murió a los 38 años, en una habitación helada, sin heredero, sin posteridad, sin gloria. Su cuerpo, cuando intentaron prepararlo para el funeral, causó una profunda inquietud. Sus miembros estaban rígidos, deformados, su piel pálida, casi translúcida. Su rostro, congelado en una suave mueca, era inquietante. Nadie sabía si sonreía o seguía sufriendo. Dudaron en exponer el cadáver, en mostrarlo. Finalmente, el ataúd se cerró apresuradamente y la corte ordenó un entierro discreto, sin excesiva pompa, como para cerrar un paréntesis embarazoso en la historia. Pero este discreto final no borró nada. Los sirvientes contaron que, la noche antes de morir, el rey murmuró a una presencia invisible. Algunos lo oyeron decir: «Estoy listo». Otros juran que la habitación se oscureció sin motivo alguno una hora antes de su último aliento, que las velas se apagaron solas y que el perro de palacio aullaba sin cesar. La gente no lo entiende, pero intuye que algo termina. No solo una vida, sino un linaje, un ciclo, una maldición. Pasan los años, estallan guerras de sucesión, España se derrumba gradualmente bajo el peso de sus errores. Pero Carlos permanece, no en los libros, apenas se le menciona. Permanece en los pasillos, en los retratos que nadie se atreve a quitar, en los rumores que corren los guardianes de la cripta real, porque existe esta historia, este susurro que siempre regresa, en voz baja. Un monje, en peregrinación, afirma haber visto una figura encorvada e inmóvil, arrodillada cerca de la tumba real. No se veía el rostro, pero las manos, deformadas, estaban apoyadas en el mármol, como si aún rezaran. Otros visitantes dicen haber oído una respiración en la cripta, larga, lenta, incorpórea. El acceso está cerrado, la lápida está sellada. Y, sin embargo, algunos afirman que en las noches más frías, cuando la luna está alta, se oye una voz, apenas un susurro, que simplemente dice: «Perdónalos». ¿Era él? ¿Era una leyenda? Quizás. Pero una cosa es segura. Carlos no esperaba un trono. Esperaba ser visto, no como un rey deforme, ni como un error de la naturaleza, sino como lo que realmente era. El testigo silencioso de un sistema que sacrifica la inocencia para preservar la fachada del poder.